Sura del elefante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ¿No has visto lo que hizo tu Señor con los del elefante? ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ¿Acaso no hizo que su estratagema fracasara? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Enviando contra ellos pájaros en sucesivas bandadas, ترميهم بحجارة من سجيل que les arrojaban piedras de arcilla, فجعلهم كعصف مأكول dejándolos como paja carcomida.